Debemos estar en esa relación con Dios y saber y creer que Dios siempre va a respaldar todos sus decretos, su palabra, sus declaraciones, sus promesas, así como sus advertencias. Los predicadores tenemos que decir la verdad, decirle al pueblo, decirle a la gente que Dios tarde o temprano derramará juicio para los pecadores. Y tenemos que decirlo, porque para eso Dios nos puso como atalayas, para decirle a la gente la verdad. Dios aún respalda todos sus decretos, y Dios respalda al ministro que habla y vive la palabra de Dios como Dios pide. Dios respalda al ministro, al predicador que declara las escrituras, no que declara cosas imaginarias. No, declara las escrituras y declara las advertencias. ¿Verdad? Hoy la mayoría de predicadores declaran promesas, que Dios te va a hacer rico, que Dios te dará esto, te dará el otro, y se la pasan dando declaraciones, pero nunca declaran las advertencias que hay para el pecador. Hermanos, sus decretos, declaraciones, promesas y advertencias, escuche esto, no son reliquias de una época pasada. No, estas permanecen para siempre. Así como habrá bendición para todos aquellos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que Cristo ha salvado, aquellos que Cristo llamó. Recibirán, dice, recompensa. Pero también recibirán recompensa aquellos que rechazaron el evangelio. Para todos habrá recompensas, unos para bien y otros para mal. En Juan 10:35 dice: se llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Hermanos, la verdad eterna de Dios permanece y jamás puede ser anulada o frustrada. Pero a veces nosotros nos frustramos cuando el liderazgo no quiere caminar bien, cuando los ministerios toman en poco las cosas de Dios, y dice: ¿qué está pasando, no? Y nos frustramos. Pero ¿qué dice Dios? ¿Dios se frustra? No, Dios no cambia. El carácter de Dios jamás cambia. La verdad de Dios jamás cambia. Los caminos de Dios no cambian. Sus objetivos y sus principios de acción, dice que permanecen consistentemente. Dios, hermanos, nunca actúa fuera de lugar. Nosotros lo hacemos a menudo, pero Él nunca lo hace. Abra su Biblia. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Vea, Dios nunca actúa fuera de lugar. Y dice el versículo 6 al 7: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, Dios dice en su palabra: no te tendrá por inocente. Que es que yo no sabía. No,
ya sabes que el pecado te lleva al infierno. Ya sabes que Dios dijo así y así será, y eso no cambiará. Que si no me agrada, a Dios no le interesa eso. Lo que Dios dijo que será, así será. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. El carácter de Dios jamás cambia. La verdad de Dios no cambia. Los caminos de Dios no cambian. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Los propósitos de Dios jamás van a cambiar. En Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta. Vea, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y el Salmo 33:11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre. ¿Cuál es el consejo? La palabra, la Biblia. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Todos los que han vivido y ya murieron, los que están naciendo van a morir, y los que vendrán. Pero la Biblia, el consejo de Dios es la misma. Eso no cambia en lo absoluto. Lo que Dios hace en el tiempo, lo que está sucediendo hoy, lo que Dios está haciendo, Dios lo planeó en la eternidad. Y todo lo que hace por su consejo, lo hace porque Él no cambia, porque Él es inmutable. Es un Dios que jamás va a cambiar. Hebreos 6:17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea, Dios juró que lo que Dios dijo, así será. Dios juró que nada lo va a hacer cambiar de lo que Él ya dijo que sucederá. Porque Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Lo que le pasó a Cristo, Dios lo había planeado. No fue un accidente. Dios sabía que Adán y Eva iban a fallar, y por eso Dios también ya sabía que iba a enviar a su Hijo, nacido de la Virgen María. Entonces Dios dice, en su consejo eterno ya había planeado que su Hijo Jesús iba a ser entregado. ¿Por quién? Por Judas, que incluso estaba profetizado, porque Dios así lo había determinado. ¿Y a poco Dios cambió? No. Se ejecutó lo que Dios dijo que iba a suceder. Los personajes de la Biblia, hermanos, vivieron en una era agraria, así de campo. Nosotros hoy vivimos en una era diferente, la era nuclear, donde los inventos de la ciencia se han multiplicado. Sin embargo, escuche, sin embargo, tenemos las mismas promesas, tenemos el mismo Espíritu Santo, tenemos el mismo Padre del Señor Jesucristo, que ahora también es nuestro Padre. Y por tal razón, motivo, tenemos que adorarlo, hermanos. Y es este nuestro desafío. Si nuestro Dios es el mismo Dios que estuvo en el Antiguo Testamento con Elías, con Noé, con Abraham, con Jacob, con Isaac y todos los patriarcas y todos aquellos hombres, si es el mismo Dios del Nuevo Testamento, la pregunta es entonces, ¿cómo podemos justificar el estar
contentos con una experiencia de comunión con Dios y de conducta cristiana que está muy debajo de la de ellos? ¿Por qué muchos cristianos se conforman en llevar una vida cristiana al ahí se va? Si es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo del Nuevo Testamento, es el mismo Dios que le dijo a Noé: Noé, construye una arca. Y en esa obediencia este hombre, este anciano, la hizo. Obedeció. Porque Dios dijo que vendría un gran juicio a la gente por el pecado. Y este hombre le creyó, y antes no llovía, dice la Biblia. Y la gente iba con Noé diciéndole: tú estás loco, Noé. ¿Cómo dice que va a haber un diluvio de 40 días y 40 noches y nunca en la historia ha llovido? E iban y lo tachaban de loco. ¿Pero qué pasó? ¿Se cumplió la palabra de Dios? Sí. El diluvio vino. La gente no creyó. Solamente cuando se estaban ahogando, entonces corrían diciendo: Noé, ábrenos la puerta porque perecemos. Pero escuche esto: donde Dios cierra, nadie puede abrir. Y donde Dios abre, nadie puede cerrar. Y así hoy esto se repite. Hoy proclamamos a Cristo, al Cristo crucificado. Hoy proclamamos que el Hijo de Dios vino y murió en la cruz del Calvario, derramando su sangre por nosotros los pecadores. Y proclamamos y decimos que todo aquel que viene a Cristo saldrá de la condenación del infierno. ¿Y qué te dicen? Pues ¿quién ha muerto y quién ha ido y ha regresado para que digan que hay un infierno? Lo mismo cuando sucedía con Noé. No había llovido en la historia, pero la misma Biblia testifica que hay un infierno. En su casa lea el Evangelio de Lucas, donde habla del hombre rico y Lázaro. Esto, hermanos, el infierno no es algo simbólico, es literal, cierto. O sea, no es mentira. La pregunta es: ¿aceptaremos el desafío de orar y pedirle al Señor que se mueva, como lo hizo entre su pueblo en los tiempos de la iglesia neotestamentaria? ¿Cómo lo hizo con la iglesia primitiva? Les recuerdo, hermano, que Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo Dios que responde a la oración. La pregunta es: ¿cree usted que Dios ha cambiado su forma de pensar simplemente porque la gente cambió su carácter? ¿Usted piensa que Dios va a cambiar su palabra porque el ser humano no está de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Verdad? Porque hoy eso está de moda. Yo no estoy de acuerdo con lo que Dios dice. ¿Piensa que Dios se va a preocupar? No. La verdad, Dios no necesita nada de ti ni de mí. Los necesitados somos nosotros, los seres humanos. Dios no cambia.